Bienvenidos a Seguridad Sin Filtros. Me acompaña Joseph Yumire. Bienvenido, Joseph. Y bienvenido a todos aquellos que se unen a esta hora a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a los amigos de YouTube. Mil gracias a la gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura por estar con nosotros acá, y el superchat de YouTube, que es el más inteligente de la red. No hay otro superchat más inteligente de la red que los que siguen a YouTube y, por supuesto, a Seguridad Sin Filtros. Bienvenidos todos aquellos que también se están uniendo a nuestro space de X. Bienvenidos todos los de Facebook, LinkedIn y todos aquellos que se unen a través de nuestro canal de Rumble. Y, por supuesto, queremos saludar a nuestra gran audiencia desde España a través de nuestro link desde Distrito TV. Bienvenidos todos. Joseph. Feliz fin de semana, feliz todo, ¿no? Porque es que estamos en todo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz año. Estamos felices, hay que dejarlo con eso, porque creo que no hemos hablado desde que ganó presidente Trump, ¿verdad? Sí, teníamos una semana, como un mes, más, 2 meses, 3 meses que no hablábamos. Pero bueno, estamos frente a una realidad. Hoy este programa lo vamos a dedicar a analizar una de las organizaciones criminales que está haciendo horrores en Estados Unidos y que representa una seria amenaza para la seguridad nacional estadounidense, pero también para el hemisferio. Hemos visto cómo a lo largo de esta semana han surgido nuevos elementos de análisis desde la Patagonia hasta los Estados Unidos. El Tren de Aragua, una estructura criminal vinculada al régimen de Nicolás Maduro y, como bien el centro lo ha señalado, una herramienta de guerra. Vamos a hablar sobre este tema, así es que las personas que les interese este asunto, que es de seguridad nacional, dejen los comentarios a través del superchat y también en el video donde tanto en YouTube como en Rumble ustedes pueden dejar sus comentarios, que son muy bienvenidos. Adelante, Joseph. No, bueno, tal vez algunos no saben, pero yo publiqué un informe que se lo puedo compartir Maybor en el chat, que es un informe sobre Tren de Aragua, que lo he trabajado prácticamente todo el año en pedazos. Y el propósito del informe es documentar en inglés, más que todo, cómo trabaja, cómo funciona, cuál es el propósito de este grupo de crimen organizado llamado Tren de Aragua. Porque como se dan cuenta y como creo que todos saben ahora, esta amenaza agarró a Estados Unidos por sorpresa. Muchos de los oficiales de policía, de fiscales, de inteligencia aquí en Estados Unidos subestimaron esto, no pensaban, bueno, escuchas la palabra pandilla y piensas en algo local, dices, bueno, es un problema de barrios, de delincuentes, no lo tomas como un tema de seguridad nacional y menos como algo hasta seguridad regional. Pero obviamente los de Sudamérica, y especialmente los de Venezuela, sabían de Tren de Aragua desde hace mucho tiempo. Entonces, en español hay varios buenos informes, más bien hay un libro escrito por una investigadora venezolana que es muy bueno. Aprendí mucho leyendo esos informes y ese libro, pero aquí en Estados Unidos en inglés había muy poca información. Entonces, el propósito del informe es medio largo, es publicado por un think tank acá en Washington que yo soy miembro también, que se llama The Heritage Foundation. Y es muy extenso y fue comentado, fue muy bien recibido. Tiene más de, creo que 8 o 9 congresistas, más que todo de la Cámara y un senador que comentaron sobre el informe y hicieron declaraciones. Conozco que muchos de las agencias de policías que me han escrito que les han llegado el informe también. Y bueno, puedo resumir la conclusión, no sé cuál fue el mensaje del informe. Eran dos cosas realmente. Lo primero es de que el Tren de Aragua es un grupo criminal respaldado por un gobierno. Y esto es algo que tú lo conoces, Maybor, muchos de los venezolanos lo conocen, pero aquí en América Latina no tenían conciencia de eso, ¿no? Pensaban que es como los cárteles de México o como más dicho, como la pandilla de Salvador, la Mara Salvatrucha, MS-13, entonces pensaban que era algo delincuente de Venezuela, pero no era parte del régimen de Venezuela. Entonces yo doy ese argumento muy claro y lo podemos discutir si la audiencia necesita saber cómo está conectado con el régimen, pero eso es ese argumento muy claro. Lo segundo de argumentos era, como tiene este nexo con el régimen venezolano, que es socialista,
tiene una forma de ideología. Y no todos los grupos criminales tienen ideología, más bien son mayormente más prácticos en términos de que hacen su actividad ilícita y buscan rentas. En este caso, el Tren de Aragua tiene una cierta ideología que lo llaman en Venezuela invasiones. Son ataques directos a la propiedad privada, que sea casas, apartamentos, lujos, relojes, autos, teléfonos, pero buscan robar, atacar, asaltar y quitar la propiedad privada de las personas. Y lo buscan hacer de una forma muy directa, porque alguien me comentó, bueno, todos los grupos criminales hacen eso de cierta forma. Es verdad, o sea, ninguno respeta la propiedad privada. Sin embargo, los carteles y otros mayormente trabajan de una forma incremental. O sea, cuando entran en un barrio, empiezan poco a poco de una forma muy silenciosa a ocupar espacios y cambian los incentivos. En cambio, Tren de Aragua no lo hace así. O sea, ellos van directo, asaltan, y muy público. O sea, no tienen miedo de que les graban o que tengan... creo que parte del esfuerzo es mandar un mensaje público. Y en eso creo que también combinan la habilidad de hacer la actividad criminal asalto, lo combinan con victimización. O sea, están haciendo lawfare, buscan hacer declaración de derechos humanos. O sea, juegan el papel de criminal y refugiado al mismo tiempo, ¿no? Entonces les gusta jugar las dos cartas para escapar de las autoridades o victimizarse ante ellos. Entonces, eso fue el argumento que dibujé un poco en el informe y después hice una reseña de puntos de cómo el nuevo gobierno del presidente Trump, que lo ha dicho en su campaña y creo que lo ha dicho hasta ahora como presidente electo, como una de las principales prioridades, el tema de la migración ilegal, el tema de la criminalidad y la frontera. Doy mis recomendaciones de cómo se puede desmantelar esto. Con eso. Claro, ¿cómo se puede desmantelar? Porque tenemos otro elemento y quisiera que se lo explicaras a la audiencia, Joseph. ¿Cómo se vinculan estos criminales con el régimen? Y cómo el régimen está utilizando la estrategia del espejo para ubicar, al menos desde el punto de vista de la narrativa, el Tren de Aragua como un aliado de la oposición y no del régimen, porque eso es lo que dice Diosdado Cabello y Maduro cada vez que le preguntan por este tema. Sí, no, buena pregunta. Y hablemos un poco sobre cómo está conectado con el gobierno de Venezuela. Ok, esto es interesante porque Venezuela tiene esta tendencia, no solamente con el Tren de Aragua, pero con muchos grupos criminales. Lo más conocido creo que son los grupos armados de Colombia, como la ELN y la disidencia de las FARC. Tiene una forma de negación plausible a su conexión, pero ellos trabajan más de tomar contacto directo y estar ahí comunicando directo, construyen condiciones que favorecen a esos grupos para que tienen más poder y al mismo tiempo cuando quieran limitarlo, quitan esas condiciones, ¿no? En el caso de Tren de Aragua es más fácil porque son una pandilla que fue construida dentro de las cárceles, ¿no? Y como había muchos trenes antes de, bueno, hablemos de la palabra tren, porque supuestamente las palabras, los términos vienen de la economía criminal que existe dentro de las cárceles. Dentro de la cárcel, la economía criminal es el sistema criminal de la cárcel se llama carros. O sea, son carros que dan vueltas. No son literalmente carros, pero es la actividad ilícita que da vueltas dentro de la cárcel. Y cuando exportas esa actividad criminal desde la cárcel hasta la comunidad, eso se llama trenes, ¿no? Ese fenómeno de trenes existió. Había trenes de Llanos, de Pacífico, de Guyana. Había varios trenes en Venezuela que estaban conectados con el sistema penitenciario haciendo actividades ilícitas en su vecindario. Eso surge durante Hugo Chávez. El Tren de Aragua surge durante Nicolás Maduro, después de la muerte de Hugo Chávez, y en mi opinión, bajo las condiciones de dos personas. Uno que fue el ministro de Interior de ese momento, que era Tarek El Aissami, y después gobernador de Aragua, y el otro es la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela. Y estas dos personas lo que hacen es cambian totalmente los incentivos para tanto el sistema penitenciario para poder flexibilizarlo y darle más condiciones más favorables a los presos, que ya no los creo que lo llaman criminal, lo llaman, creo que, no es la palabra exacta, pero es como son quitados de libertad, algo así, ¿no? Privados de libertad. Privados de libertad, sí, se cambian los términos, psicológicamente están cambiando el foco y después el entonces ministro de Interior, que después llega a ser el gobernador,
construye los beneficios para ese cárcel en particular, el centro penitenciario de Aragua, o Tocorón, como lo llaman. Entonces, para mí, esto fue una idea, y el argumento del gobierno de Venezuela era, las cárceles están muy sobrecongestionados, que no tienen cómo controlarlo, entonces tienen que usar pranato para poder entregar más poder y usar menos recursos, y con la mentalidad de reformar o rehabilitar el preso más de castigarlo. Eso fue la excusa, que para mí no era realmente la intención. Para mí la intención era organizar un sistema donde los presos pueden ser un aparato de régimen para poder enseñar al mundo criminal cómo organizarse dentro del servicio penitenciario y después exportar eso a la región. Entonces, para mí, el momento de impulso para Tren de Aragua pasó en 2011, y había otro cárcel que estaba bajo un asalto porque había criminales que estaban tomando esa cárcel, y el gobierno de Venezuela, el régimen de Maduro, se enfrenta por casi un mes con esta cárcel, y pasa más o menos lo que pasó con Tocorón el año pasado, donde se asalta esta cárcel, solo se toma mucho tiempo, los líderes de los planes de esa cárcel se escapan, y el gobierno toma posición de la cárcel y transfiere a los prisioneros, ¿no? Y cuando hicieron eso, usaron eso como pretexto en 2011, como pretexto para construir el Ministerio de Servicios Penitenciarios, nombrando a Iris Vela, y después transfirieron prisioneros al Tocorón. Tocorón en ese momento no era una cárcel muy grande, creo que tenía no más de 1,200 presos. El último número que escuché era como casi 4,000 presos en 2023 cuando lo cerraron. Entonces, para mí lo utilizaron un pretexto para poder consolidar las fuerzas de los planes, meterlos en Tocorón y después poner el Tocorón a favor de los planes que estaban ya llegando a esa cárcel. Y ahí es donde entra el famoso niño guerrero, ¿no? Para mí el niño guerrero no es el cerebro que diseñó todo eso, es la persona que indicaron que tú levántalo, y nadie sabe si fue 2013 o fue 2014, más o menos en esas fechas nace este famoso tren de Aragua, y en poco tiempo empiezan a consolidar todos los otros trenes. O sea, hoy en día los otros trenes no tienen ese mismo poder, no tienen ese mismo marca que tiene el tren de Aragua, y el tren de Aragua empieza a dominar el sistema penitenciario de todo Venezuela, y después en 2017 más o menos lo empiezan a exportar por toda América Latina. Entonces, eso yo creo que es un poco del origen de lo que describo en el informe, y que para mí me parece que el régimen construye las condiciones. Y un punto más, porque esto fue parte de campaña del presidente Trump y parte de la prensa acá en Estados Unidos que trató de negar esto o llamarlo que era falso, cuando el presidente Trump decía en varias ocasiones que están mandando sus presos a Estados Unidos, que hay gobiernos, estaba refiriendo a Venezuela, que están mandando sus presos a Estados Unidos. La prensa norteamericana varias veces dijo que eso no es cierto, que no hay evidencia. Es más, mucha gente me llamó para pedirme si hay evidencia, y tú sabes, no era como que hay un memorándum del gobierno que dice vamos a mandar presos, no había ese tipo de evidencia, pero lo que había era una desarticulación de la contabilidad de los presos en Venezuela. Y yo di este ejemplo. En Tocorón mismo, en septiembre de 2023, cuando el gobierno de Venezuela cierra la cárcel y supuestamente, en palabras de ellos, desmantelan el tren de Aragua, ellos reportan que han transferido 1,600 presos del centro penitenciario de Aragua a otras cárceles en Venezuela. El problema es que en ese momento, según el Observatorio de Penitenciaria, el Observatorio de Cárceles de Venezuela, un ONG creíble, había más de 3,000 presos. ¿Dónde están los 1,400 o 1,500 más que no están documentados y no están contabilizados? Mis conversaciones en Panamá, en Guatemala, en Centroamérica, con gente de gobierno de esos países, estoy hablando de los último año, me han contado con alta credibilidad que ellos pasaron por ahí, que eran presos de Tocorón que pasaron por sus fronteras y llegaron a la frontera de Estados Unidos. A decir que la smoking gun, la evidencia que el prensa quiere a veces muy fácil dibujarlo, aquí está la carta, no hay, o no, por lo menos no conocemos, pero hay suficiente evidencia
inicio para decir que realmente sacaron sus presos y lo mandaron para la frontera de Estados Unidos. Y entonces yo creo que eso fue algo que el presidente Trump tenía correcto. Hay un tema que es sumamente importante para poder entender los mecanismos a través de los cuales se presenta, se adquiere esta convergencia entre lo que es estas bandas de crimen organizado, el pranato en Venezuela, que viene desde el siglo pasado, pero que se desarrolla ampliamente y recibe beneficios del Estado, del régimen como tal. Y el tema del adoctrinamiento, porque se puede entender que los miembros del Tren de Aragua conocen y tienen un objetivo claro de desmontar, de insertar, de construir, de moverse como una herramienta de guerra simétrica, para lo cual pues necesariamente tienen que tener algún tipo de adoctrinamiento y algún manejo de los sistemas para poderlos interrumpir, infiltrar y hacerse del caos como un mecanismo para reventarlos. Han tenido conocimiento claro sobre esto. Nosotros hemos estado indagando en fuentes de diversas vías y creo que aquí, en este punto, hay un tema que yo creo que avanza sobre cómo exponer el Tren de Aragua vinculado directamente al régimen en el marco de la preparación para que vengan a todo el hemisferio a romper la estructura. Sí, a mí son actores de caos, o sea, ellos construyen caos en todo lado que van, hacen mucha intimidación, capturan en el sentido de influenciar a los élites, agarran políticos, agarran empresarios, tratan de controlar terreno, como todo grupo criminalizado. Pero yo pienso que hay una preocupación más inmediata y mayor, especialmente aquí en Estados Unidos, algo que ya se ha visto en Sudamérica. Y esto es algo que mi colega José Gustavo Rocha, que has tenido en Sin Filtros y que últimamente hizo una entrevista con Fox News que llamó mucho la atención, porque lo que él dijo es de que ahora es el momento de atender este tema, o sea, ahora es el momento de sinceramente desmantelar el Tren del Agua, porque si esperamos hasta unos meses más, este grupo va a empezar a atacar y asesinar a policías, y lo han hecho en varios países de Sudamérica. Y quiero llamar la atención a la operación que seguramente lo hablaste en Sin Filtros sobre el caso de el teniente Ronald Ojeda en Chile, ¿no? Y este caso era para mí, muy ejemplar de las capacidades que tiene Tren de Aragua en conjunto con otras entidades. Porque cuando pasó el asesinato de Ronald Ojeda, que creo que fue a principios de este año, no me acuerdo exactamente cuándo, cuando pasó ese asesinato, yo me acuerdo que inmediatamente en Chile empezaron a reportar de Tren de Aragua, porque ya tienen ese problema desde hace años atrás, pero que a mí me pareció un poco muy sofisticado para simplemente ser el tren. O sea, he visto el tren asesinar a gente, informes, pero cuando asesinan es como más brutal, más como cualquier pandilla que te mata de una forma más sencilla. En este caso, estos bandidos se disfrazaron de policía chilena, o sea, tuvieron uniformes, chaleco antibalas, cascos, y no solo de cualquier unidad chilena, pero la unidad investigativa, o sea, como la equivalente a la FBI de Chile, tuvieron ese uniforme. Hicieron reconocimiento y vigilancia por más de 2 semanas de este señor, figura de una forma muy, muy cuidadosa. Cuando le secuestraron de su apartamento en la medianoche o en la madrugada, le llevaron inmediatamente a un sitio que estaba predestinado usando tácticas de contravigilación. O sea, pasaron de auto a auto, o sea, usaron tácticas que sinceramente mayormente son agentes de inteligencia que están entrenados de esa forma. Y hasta usaron medidas técnicas para bloquear comunicaciones, para que interpretan, digamos, te pueden decir un celular, el GPS te puede decir, o el IP te puede decir más o menos, la memoria te puede decir más o menos dónde está ubicado. Desactivaron eso usando mecanismos técnicos. Para mí eso era mucho más avanzado de un grupo de crimen y como algunos de estos miembros de Tren de Aragua. Y después cuando se empezó a identificar los acusados de ese crimen, se empezó de que algunos de ellos trabajaban en el servicio de seguridad de Tarek El-Aissami cuando era gobernador. Ahora, si eres gobernador de Tarek El-Aissami durante su mandato como gobernador de Aragua, es casi 100%
certeza que fuiste entrenado por el Servicio de Inteligencia venezolana de SEBIN o más probable el DGCIN. El DGCIN, que para mí es el servicio de contrainteligencia más fuerte de Venezuela, es el servicio que tiene los nexos con Cuba, con Irán, con Rusia, que saben cómo hacer todo este mecanismo de represión y lo han hecho en Venezuela de una forma muy brutal, especialmente contra militares y otros presos políticos. Para mí, me pareció una operación de DGCIN, ¿no? Usando el Tren de Aragua como su proxy para poder identificar, vigilar y eventualmente asesinar a este teniente Ojeda, pero que ellos estaban dirigiendo la operación todo el tiempo. Es más, hablé con los investigadores en Chile y ellos tienen identificado a alguien de la DGCIN que potencialmente estaba involucrado en esa operación. Entonces, yo lo llamo en el informe la primera con conocimiento público, primera potencial operación de DGCIN y Tren de Aragua conjunto. Entonces, eso para mí es lo que me preocupa en Estados Unidos, ¿no? Me preocupa que no solamente son los miembros de Tren de Aragua, que a veces son más fáciles de detectar porque tienen tatuajes o su forma de hablar o vestir, pero son los operadores de inteligencia de Venezuela que potencialmente, y yo diría hasta probablemente, están ya aquí dentro de Estados Unidos operando en conjunto en las sombras, que hasta el momento tal vez no se están haciendo las operaciones por sí, pero se están planificando para hacerlo, porque Tren de Aragua simplemente es esa herramienta de caos, como hemos hablado, ¿no? Entonces yo creo que eso es ahorita preocupación inmediato. Y lo que digo en el informe es que no solamente tiene que ser para los objetivos o los blancos del régimen, porque sabemos que el régimen tiene muchos aliados y puede ser blancos de sus aliados del régimen como enemigos de Cuba, enemigos de Irán, enemigos de Rusia, que también tienen intereses de asesinar a personas que están en contra de sus gobiernos. Fíjate que esa era la otra parte que te iba a dar, porque este tipo de organizaciones criminales no trabaja solo, por lo general viene y se junta con algunas de las organizaciones que ya trabajan y ya operan. En Nueva York hemos visto, por ejemplo, cómo aliados del Tren de Aragua también ocupan espacios que anteriormente tenían las maras salvatruchas o trabajan en conjunto. Pero se ha ido un poco más allá. Por ejemplo, agentes que trabajan para Irán y que trabajan y operan en Nueva York buscando disidentes. Aliados de China, por ejemplo, que trabajan también en las sombras en una ciudad como Nueva York para buscar disidentes. Y por supuesto que al régimen de Nicolás Maduro no le caería mal esas asociaciones estratégicas para también operar en el mismo sentido. Hemos identificado el trabajo en conjunto con alianzas estratégicas, pero también el sistema de organización con el que están operando en Nueva York. A veces ocupan espacios, realizan operaciones conjuntas, entran donde anteriormente otras mafias de esta naturaleza no habían entrado y buscan, por ejemplo, consolidar bases de datos de gente que o es opositor o puede ser objeto de extorsión, porque también se nutren del crimen. Y por supuesto, dentro de las bondades que ofrece, estoy poniendo el sistema de Nueva York, para las personas que llegan por la frontera, pues hay muchos de estos delincuentes que están recibiendo apoyo del gobierno de Nueva York. Reciben ayudas, reciben dinero, reciben habitaciones, viven en los hoteles y también se les paga hasta el entretenimiento mientras ellos delinquen. Difícil de entender para muchos, pero es lo que está pasando, Joseph. Sí, no, mira, y déjame ahora tal vez hablar un poco de cómo fue las recomendaciones para poder desmantelar esto, ¿no? Porque claramente es una amenaza, el informe de propósito era describir la amenaza. Yo creo que en Estados Unidos ya la conciencia ya ha levantado mucho y ahora muchos de las policías, de las estaciones, y ahora mira, sinceramente, esto es una amenaza que nunca debía entrar a Estados Unidos. Yo creo que si no fuera por las malas políticas del presidente Biden, políticas migratorias, la frontera abierta, si no fuera por la falta de conocimiento de mucho de su administración.
Y yo creo que esto nunca habría pasado, pero y después la falta de voluntad política para realmente hacer algo para neutralizar esto antes de que crezca. So, poniendo eso como algo preliminar, yo creo que lo principal que ahora tenemos, no lo tenemos en este instante porque el nuevo gobierno no entra hasta el 20 de enero, pero después de 20 de enero lo vamos a tener, es voluntad política, ¿no? Necesitamos la voluntad de no solamente el presidente, que es lo más importante, pero también de todo su gabinete, de que hay que atender esto. Aquí tienes, mira, al nominado que sería el secretario de Estado, que es como el canciller de Estados Unidos, senador Marco Rubio, que él fue la primera persona en el Congreso de Estados Unidos que puso una ley que dice que hay que designar a Tren de Aragua como grupo criminalizado transnacional, a pesar de que ahora su rol va a ser mucho más amplio, pero está muy consciente de Tren de Aragua. Tienes al asesor de seguridad de la Casa Blanca del presidente Trump, que es Mike Waltz, que Mike Waltz fue una de las personas que dijo que hay que designar a los cárteles de México como terroristas y él está muy consciente de Tren de Aragua como potencialmente un grupo terrorista también. Tienes a Tom Homan, que es el border czar, no sé cómo se dice en español, el encargado de la frontera, que es prácticamente el asesor principal del presidente con todo el tema de la crisis fronteriza, crisis de la frontera sur de Estados Unidos, que él ha hablado públicamente mucho de que este bandilla Tren de Aragua está haciendo destabilización por todos Estados Unidos. Y tienes a Stephen Miller, que es el número 2 de la parte de Chief of Staff, no Deputy Chief of Staff de la Casa Blanca, que es alguien que es como un grande cerebro que entiende toda la parte de migración y él ha puesto mucha atención de Tren de Aragua. Es muy rara vez, May, porque tú sabes esto, que es muy rara vez de que altos funcionarios de gobierno de Estados Unidos toman tanta atención particular sobre un grupo de América Latina. Tal vez el único grupo que puede llegar a eso es como los carteles mexicanos, que son varios grupos en realidad, Jalisco, Sinaloa, pero más allá de eso, MS-13 en su momento, pero yo no creo que MS-13 sinceramente llegó a este nivel de protagonismo de lo que yo estoy viendo ahora con el nuevo gobierno del presidente Trump. Entonces, la voluntad política existe. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, el informe yo me enfoqué en esto, yo me enfoqué más en buscar erradicar el Tren de Aragua de todo el hemisferio occidental, porque para mí no es suficiente simplemente deportar a los Estados Unidos para tener ese problema en todos los otros países de la región, para que después regresan a nuestro país. Entonces yo creo que hay que hacer varias cosas, pero empezamos de cómo lo podemos sacar de Estados Unidos y después cómo lo podemos desmantelar en las Américas. Lo primero yo creo que hay que hacer es hay que sacar las condiciones que tienen estas ciudades que se llaman ciudades santuarios, ¿no? Las ciudades santuarios son como un magnet, son como algo que está jalando a estas mafias y estos grupos criminales a su terreno y después usan esas ciudades santuarios para expandir en los barrios, en las comunidades alrededor. Entonces yo creo que hay que desmantelar eso. Número 2, hay que designar, y esto es algo que tal vez muchos venezolanos no les gusta escuchar, pero yo creo que es muy importante, hay que designar a Venezuela como un país de interés especial bajo el Departamento de Seguridad Nacional, el Department of Homeland Security. ¿Por qué eso es importante? Porque Venezuela tiene una característica muy distinta, que no tenemos ningún vínculo de cooperación, ningún método de investigación para saber con mucha certeza y muy rápido quién son los migrantes de Venezuela. O sea, el proceso de verificación y vetar las aplicaciones y los migrantes es algo que tomaría mucho más tiempo que si son de Guatemala o Honduras, por decir. Entonces, en ese caso, hay que poner mecanismos donde la verificación y la investigación sobre estos migrantes tiene que ser lento. Y eso es algo que a los venezolanos no les gusta porque quieren algo, todo migrante quiere ser algo rápido, pero eso es algo que se tiene que hacer por este tema por este tema de seguridad nacional y es para proteger a los migrantes, porque los migrantes saben quiénes son legítimos migrantes o gente que están petición de asilo y quiénes son del tren o quiénes están con intereses, con otros intereses. Entonces, yo pienso que hay que poner esa designación a los venezolanos que vienen. Que, ojo, no dice que todos los venezolanos son parte de eso, obviamente que no,
pero ayuda a identificarlos. Y por último, yo creo que hay que trabajar con las comunidades venezolanas en Estados Unidos, porque son ustedes que saben su comunidad, o sea, ustedes saben. Te doy un ejemplo. En Chile, el primer informe, el primer reporte de Tren de Aragua era más o menos el año 2021, cuando empezaron a descubrir a contrabando de la frontera norte con Bolivia y Chile, y empezaron a ver un tráfico humano sobre venezolanos en esa frontera. Pero la presencia de Tren de Aragua se piensa que fue muchos años atrás, más bien se lo identifica en 2018, a pesar que no había investigaciones en 2018 sobre Tren de Aragua, ni siquiera conocimiento en Chile que Tren de Aragua estaba ahí. Eso se descubre en 2021, pero se descubre que llegaron en el 2018 porque la comunidad venezolana de Santiago, de Chile, identificaron un señor que estaba, creo que trabajando en un restaurante, un café o algo así, 4 cuadras de la Moneda, del Palacio Presidencial en Santiago, y que este señor se llamaba Larry Changa, que estaba usando otro nombre, pero es Larry Changa, uno de lo que llaman los 3 papas, los 3 fundadores del Tren de Aragua de Tocorón. Entonces, este señor estaba por lo menos años en Chile sin que nadie sepa, y si no fueran por los venezolanos y algunos que le conocían desde Venezuela, que dijeron que él está mintiendo sobre su identidad, que él no es la persona que dice que esta persona es Tren de Aragua, y no solo es Tren de Aragua, pero son los jefes máximos. Él apenas pasa eso, él se escapa de Chile, y tengo entendido que recientemente le encontraron y la arrestaron en Colombia. Eso es un ejemplo. Yo creo que hay que trabajar con la comunidad venezolana en Nueva York, en Texas, en Florida, en donde sea, para que nos ayuden a identificarlo, y hay que vetarlo con gente de confianza, construir una red. Eso es lo que hay que hacer en Estados Unidos. Hay que designarlo como un interés especial de seguridad nacional. Hay que buscar a la comunidad venezolana para poder trabajar en conjunto para desmantelar esta red de Tren de Aragua. Y me olvidé una cosa, hay que designarlo como grupo terrorista, ¿no? Y esto es un debate, no todos están de acuerdo con esto. Yo estoy partidario del lado que hay que designarlo, porque para mí es esto. La gente me dice que para la definición de terrorismo, no me importan las definiciones. Lo que me importa son los efectos. Y para mí, los efectos más grandes que Estados Unidos tiene después de 11 de septiembre de 2001 es en el mundo de contraterrorismo. Si queremos desmantelar grupos, o sea, si queremos desmantelar entidades, las autorizaciones y los poderes que tienen bajo el mandato de antiterrorismo son mucho superior a la lucha contra el crimen organizado. Entonces, yo creo que si lo podemos designar como grupo terrorista, las capacidades van a incrementar muy, muy grande para poder hacer este trabajo. Entonces, eso es más o menos para sacar a los Estados Unidos, y si queremos continuar con esto, Mabel, te cuento cómo creo que hay que desmantelarlo en América Latina. Sí, vamos a hablar ese punto porque también quisiera que comentáramos en el tiempo que nos queda de este programa la posición también de Nicolás Maduro, porque él ha jugado una parte estratégica narrativa, señalando 2 cositas que quisiera que comentaran. Número 1, es como una moneda de extorsión a la nueva administración. Si quieres que yo cambie y no quieres tener más inmigrantes ilegales en Estados Unidos, levántame las sanciones y yo te prometo que en menos de un año te los quito. Y 2, bueno, estarían en intenciones de recibirlos, de recibir a los del Tren de Aragua y a los criminales que vayan a... Y para eso, pues, monto mi cárcel y le tomo fotos al Tren de Aragua y me comparo con otros por ahí que tienen éxito con este tipo de política. Una gran cárcel metiendo a los criminales que deportaron de por ahí por allá, y yo me llevo el rédito. Son 2 cosas que podrían ser monedas de extorsión de Maduro. Ok, primero déjame decir que lo que puedo opinar en esto es mis opiniones, no refleja ninguna conversación, ninguna vinculación, cualquier cosa. Te hablo como ciudadano americano. Y en ese aspecto yo creo que había muchas cosas que nos vendieron muchos ex gobiernos, yendo de la época del presidente Bush, yo creo que Obama, obviamente Biden, una forma de hacer diplomacia que no creo que es muy eficiente, ni práctico, ni saca resultados.
Y es esto, ¿te acuerdas famosamente cuando el presidente Bush dice no se negocia con terroristas, no? Y después terminó negociando con terroristas, ¿no? Entonces, cuando no hablas con tus enemigos, adversarios o países que están en conflicto, no les estás castigando, ¿no? Se ha reportado que el presidente Biden no ha hablado con Vladimir Putin en más de 3 años. ¿Tú crees que Vladimir Putin está perdiendo sueño o está siendo castigado por no hablar con el presidente Biden? Eso no es inteligente. No tener conversaciones con hasta, digamos, países que son claramente, abiertamente en contra de tus intereses, no es una buena estrategia para poder avanzar con un propósito en particular. Entonces, yo no creo que, y yo creo que a mucho la comunidad venezolana se vendió esta imagen de que si se habla con Nicolás Maduro es un gran traición a no sé qué, ¿no? A traición a ti, a alguien, no sé que sinceramente todos los gobiernos de Estados Unidos siempre han tenido conversaciones con Nicolás Maduro, ¿no? Solo que no lo han comunicado tan abiertamente y Maduro a veces ha dicho que sí, ha dicho que no y nunca se sabe, ¿no? Él puede decir lo que le da la gana porque nunca se sabe qué es verdad o qué es desinformación. Entonces, lo que quiero decir con ese punto es para la comunidad venezolana no se debe alarmar de esas cosas, ¿no? Son muy normal y si ha pasado momentos donde no se ha hablado con el gobierno de Nicolás Maduro, eso no es positivo, ¿no? No es positivo, que realmente hay que tener como gobierno, un gobierno tiene que tener una línea de comunicación con todo el mundo, ¿no? Porque vivimos en este planeta y si algo pasa, ¿no? Puede ser un desastre natural o puede ser una amenaza nuclear, tenemos que tener por levantar el teléfono y hablar. Entonces, yo creo que este concepto de no hablar con Kim Jong-un, no hablar con Putin, no hablar con Xi Jinping, no hablar con los ayatollahs, no es correcto, ¿no? Y literalmente no representa la esencia de diplomacia. Ahora, eso es bien dicho. Yo creo que la otra parte de la propaganda que escucho es de que se va a entregar todo a Maduro, que se le va a levantar sanciones, hacer esto. La gente que comenta sobre eso no creo que conozcan mucho de lo que se conversa, mucho de lo que se entiende sobre Venezuela. Yo creo que es gente que tiene sus propios intereses o algunos tal vez están tratando de promover algún tipo de interés, pero realmente no creo que es nada basado en realidad. Pero lo que sí te digo es que no se está buscando conflictos, ¿no? O sea, Estados Unidos no está en el posición de tener más conflictos. O sea, tenemos una guerra en Ucrania, no es nuestra guerra, pero hay una guerra en Ucrania, una guerra contra Israel en Medio Oriente. Parece que Siria puede entrar otra vez a guerra. Corea, los Coreas, hay conflictos en las Coreas. El mundo está muy inestable. Estamos casi a un punto, digamos, preliminar a una guerra mundial, ¿no? Que nadie, en ese escenario no creo que gane mucho, no gane nadie. Entonces yo creo que el principal reto de Estados Unidos es de evitar el conflicto, ¿no? Ahora, el truco, no sé si esa es la palabra, la interés es de evitar el conflicto, pero mantener los intereses, ¿no? O sea, tampoco es evitar el conflicto con apaciguamiento, con entregando todo. Es evitar el conflicto o avanzando tus intereses y buscando estabilizar muchas partes del mundo. Y no sé si viste que nombraron a un asesor muy cercano al presidente Trump como un enviado especial del presidente para diferentes conflictos, se llama Rick Grenell. Yeah. Y Rick Grenell, yo casualmente estaba en una llamada el sábado en CPAC, CPAC en Japón, era como las 2 de la mañana, y me tuve que conectar para dar un discurso y Rick Grenell estaba en ese mismo llamada y pude escuchar un poco de su discurso y esto fue después que le nominaron, entonces obviamente le hicieron preguntas al respecto y él dijo cosas muy interesantes al respecto, más o menos lo que estoy repitiendo es más o menos unos puntos que él dijo, pero él dijo también que no hay interés de ir a tratar de buscar amenazar a gobiernos like, por ejemplo, por mi parte, yo nunca pensé que el discurso sobre Maduro, cuando le hablaban bobo, tonto, débil, que va a caer en cualquier momento, no me parecía productivo.
por dos razones. Uno, porque no es verdad. O sea, tú puedes llamarlo muchas cosas, pero tonto no es, ¿no? Y yo creo que la gente que le llamaba, ¿te acuerdas? Maburro, los memes y todo, esa gente a lo mejor, no sé si pensaban que realmente era tonto o si le estaban tratando de deslegitimizar o no sé, cualquier de la intención, con tanto tiempo que ha pasado, ya son más de 10 años de que él sumió el poder, podemos saber que tonto no es, ¿no? Y eso, y en decir que no es tonto, no es alabarlo, no es decir que es una buena persona, no, es simplemente poner las cosas como son. Y la segunda cosa es, yo no sé si hay, like, cuál es la beneficio de levantar las expectativas que las cosas van a cambiar fácil, ¿no? Que está a punto, está débil, va a fragmentar, está dividido, el régimen está peleado con sí mismo. Esa narrativa, ese discurso, yo no sé qué beneficio saca, porque las expectativas levantan y los venezolanos desafortunadamente están muy decepcionados de varias veces tener expectativas altas y decepcionarse que no pasa lo que se prometió que sí iba a pasar. Yo más bien pienso que si se va a hacer cosas, porque hay que hablarlo, ¿no? Porque hay que tener una narrativa, ¿no? Eso no es necesario, ¿no? Yo creo que a este punto, decir que Maduro es alguien que tiene fuerte control sobre su país y es alguien que ha podido reprimir a su país y que no es débil, yo no creo que es algo muy, digamos, atrevido decirlo, ¿no? Tampoco significa, y los que me conocen saben mi carrera, saben todo lo que he hecho, no significa que estoy de acuerdo con lo que hace o que simpatizo con su figura, pero también indica que no estamos en un punto donde tenemos que seguir pretendiendo, ¿no? Entonces yo creo que estamos entrando en una fase de realpolitik y estamos entrando en una fase donde podemos hablar las cosas como son. Y en ese orden de ideas yo creo que las soluciones vienen cuando eres más realista de los problemas y no cuando estás muy lejano de los problemas y tratas de promover cualquier, eso es política. Pero eso no es lo que se hace. Eso no es lo que se hace. Y bueno, vamos a esperar qué es lo que va a hacer la nueva administración, Joseph, porque hay expectativas también y por supuesto necesidad. El presidente Donald Trump recibió el apoyo de una gran mayoría de los norteamericanos para que atendiera problemas importantes, entre ellos el de la seguridad nacional, producto de la criminalidad y generado todo el tema que tiene que ver con la frontera abierta. Así que son muchos los desafíos que enfrentamos, pero también creo que cuando hay buenas noticias, porque como tú dices, hay voluntad política. Y al haber voluntad política, pues no solamente del jefe de Estado, sino del resto de los miembros que le acompañan, pues que creo que estamos avanzando y eso es una buena noticia que al menos podemos celebrar, Joseph. Sí, y déjame tal vez finalizar con esto. Yo sé que, déjame hablar un segundo a la comunidad venezolana, que sé que te siguen mucho, Maybor, y te quieren mucho. Y yo diría que hasta las personas, digamos, que no votaron por presidente Trump o que no apoyaron a presidente Trump, o que algunos que, digamos, tengan miedo de que presidente Trump haga algo que no les va a gustar o lo que sea, ponle de esta forma, que lo que estaba pasando en Estados Unidos suena como exageración para muchos, pero es literalmente que estamos en un camino de Venezuela. O sea, y cuando Estados Unidos cae, no va a ser 20 años como el caso de Venezuela, va a pasar muy rápido porque somos una potencia y muchos intereses de hacernos caer. Entonces, lo que pasó el 5 de noviembre es nos dieron como un relievo, pero no significa que las cosas están bien, ¿no? O sea, ahora hay que hacer el trabajo. Entonces, el presidente Trump va a tener muy poco tiempo realmente para corregir muchos problemas. El tren del agua es una gran parte de esto, porque el tren del agua está debilizando, está creciendo. Cada vez que prendo las noticias, están en un estado más, ¿no? Y era 12, creo que en septiembre, después 20, ahora son 23, entonces se sigue creciendo y seguramente son más. Y yo creo que para la comunidad venezolana que tal vez no tenía esa confianza, yo creo que tienen que pensar en que realmente en este momento estamos en una lucha para salvar a Estados Unidos y la lucha para salvar a Estados Unidos es una lucha que puede llegar a salvar a tu país, incluso a Venezuela. No es al revés, no es salvar a Venezuela y después se puede salvar a Estados Unidos. No, Estados Unidos, es como lo que te dicen en los aviones,
para poder ayudar a tu vecino, tienes que poner el más oxígeno a ti primero. Estados Unidos en este momento no está en condiciones para salvar al mundo, ¿no? Estados Unidos tiene que rescatarse nuestro país, nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestro Estado de Derecho que está bajo un asalto, y con tiempo vamos a poder ayudar a los países que también necesiten esa ayuda. No es aislamiento, o sea, no, América primero no es América solo, es América primero para poder después poner los intereses de América con los aliados en el mundo. Y cada país debería tener eso, debería ser Panamá primero, Guatemala primero, Ecuador primero, Colombia primero, porque todos los países deben respetar la soberanía de su pueblo y el voto del voto de su pueblo. Yo creo que para los venezolanos que entienden eso, porque yo siento que muchos venezolanos han tenido decepción durante muchos años y piensan que alguien les va a venir a rescatar, a salvar. Yo creo que piensan, Trinidad es un buen ejemplo, porque Trinidad es una oportunidad para que los venezolanos nos ayuden a nosotros, ¿no? Porque ustedes saben más que esta pandemia, más que mi paper o cualquier libro, ustedes son el libro de verdad de Trinidad, ustedes saben cómo funcionan y nosotros vamos a depender de ustedes para poder asegurar que este grupo no destroza a Estados Unidos como está destrozando a muchos países. Entonces, yo dejo con ese mensaje un poco optimista para Navidad y aprovecho para desear un feliz Navidad a tu audiencia, a ti, Maybor, cuando vamos a tomar un eggnog, ¿no? Sí, tenemos ya que tomar un Y estás con rojo para... Sí, bueno, estamos todavía porque estamos en otoño, vamos a cambiar Otoño, estamos en invierno. No, el invierno empieza el 21, así que estamos todavía en otoño. Mis dedos y mis orejas dicen otra cosa, me hace frío. Eso porque no estás en Nueva York. ¿Está frío en Nueva York? Está muy frío en Nueva York, pero es muy normal en esta época. Bueno, Joseph, un abrazo por parte de toda la gente que te quiere y que te respeta muchísimo de Venezuela, de América Latina y también, por supuesto, de la gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura que tiene pues un placer de tenerte entre el grupo de expertos que vienen a comentar la realidad. Un abrazo gigante. Hasta luego. Y un abrazo a todos los que nos han seguido en esta emisión. Nos vemos en la próxima y como siempre nos despedimos pidiéndoles que se mantengan libres. Chao, chao. Dejen los mensajes. Mil gracias a nuestros moderadores.